Bueno, pues contento de estar otra vez con vosotros y con vosotras esta mañana aquí y seguir compartiendo lo que Pablo de Tarso nos escribió o escribió a los hermanos de Roma y por rebote a nosotros mismos, ¿no? Para que pudiésemos ir conociendo de las cosas de Dios. He dicho Pablo de Tarso porque voy a hacer alguna referencia a lo que Pablo Barrachina dijo la semana pasada. Y para no equivocarnos de Pablo, entonces así hacemos esta diferencia, ¿no? Bien, llevamos ya unas cuantas semanas reflexionando sobre la carta de Pablo a los romanos. Y una de las cosas que veíamos al principio de todo era que Pablo explicaba a los que recibían la carta en Roma, judíos y gentiles, que su relación con Dios estaba rota, que no había nada que hacer, que cualquier cosa que anida en el corazón humano nos aleja de Dios. Y claro, era un dibujo francamente oscuro, incluso con palabras duras a la hora de... Ahora me he dejado eso, gracias. A la hora de expresarse, ¿no? A partir del capítulo 3, del versículo 21, Pablo da como un giro a su argumentación y empieza a explicar que a pesar de esa relación rota de los seres humanos con Dios, Dios ha provisto de una posibilidad de justificación, de restaurar esa relación, de que el hombre y la mujer sean vistos desde la óptica de Dios como personas justas y no de una manera, ¿cómo diría?, no de una manera ilegal, sino haciendo todo aquello que era necesario para que esto se pudiese producir. Cuando llegamos al capítulo 4, bueno, ya al final del capítulo 3 se empieza a ver esta realidad, pero cuando llegamos al capítulo 4, Pablo lo que hace es hablar de una figura súper conocida de los judíos y también de los gentiles que se reunían en la iglesia de Roma, y era hablar sobre la persona de Abraham y de qué manera, argumentando sobre la vida de Abraham, podía explicar de qué forma aquella justificación que venía de Dios podía llegar hasta ellos. Y la semana pasada Pablo Barrachina nos explicaba de qué manera, aunque los hombres hiciesen las mejores obras, no podían estar a la altura de cubrir aquello que Dios había previsto. Incluso él decía que Abraham, bueno, siendo un gran hombre, no tenía justificación, no tenía de qué gloriarse, de qué jactarse, porque al final Dios le había llamado cuando él estaba en una tierra de paganos, rodeado de gente pagana, y se reveló a él después de esto. Después Pablo, en los últimos versículos de la primera parte del capítulo 4, desde el 9 hasta el 12 aproximadamente, lo que hace es decir, bueno, y si por obras Abraham no se pudo justificar, no os engañéis, tampoco lo pudo hacer por la raza a la que pertenecía o por la familia espiritual o la familia material de la que venía, hablando de la circuncisión, aquel símbolo que identificaba a las personas como parte del pueblo de Dios. De hecho, el argumento que él plantea es muy simple. Él dice, es que la promesa que Dios dio a Abraham se la dio muchísimos años antes de estar circuncidado. Si leéis los textos bíblicos de Génesis, entre el capítulo 12 y el capítulo 23, 24 aproximadamente, os daréis cuenta de esta secuencia. Cuando Dios llama a Abraham a que vaya a esa tierra que él le ofrece, Abraham tiene como 75 años. Pero cuando nace su hijo, no Isaac, sino su hijo Ismael, él ya ha recibido una promesa de Dios, pero en esos momentos Abraham tiene como 86 años. Han pasado un montón de años y Abraham sigue sin estar circuncidado. Dice el texto bíblico que cuando Abraham se circuncidó, a él, a sus hijos y a todos los siervos que había en su casa, habían pasado 24 años desde que él había dejado Harán para llegar
aquella tierra que Dios le ofrecía. Así que Dios le hizo promesas a Abraham mucho antes de estar circuncidado. Y ese argumento pues también lo plantea Pablo en estos versículos. Hoy vamos a intentar tocar los versículos del 13 al 25, porque en estos versículos que vienen a continuación lo que sí que vamos a ver es la manera en que Pablo sigue con esta argumentación y dice, bueno, no fueron las obras lo que llevó a Abraham a ser justificado, no fue la circuncisión lo que llevó a Abraham a ser justificado, y tampoco fue el cumplimiento de la ley lo que le llevó a estar justificado. De hecho, todo el capítulo está, va dirigido a hacernos entender que es la fe lo que permitió a Abraham ser justificado. Y hay una serie de textos muy bonitos en este capítulo que nos hacen reflexionar sobre esto. Vamos a leer esos versículos. Si consigo que esto vaya... Ahora, ahí estamos. Tengo que buscar aquí porque tengo mi Biblia en la versión Reina Valera. Os he puesto aquí la versión, la nueva versión internacional. Entonces tengo que buscarla porque no me la había preparado para leerla con vosotros, pero bueno, puedo leerla. Puedo leerla ahí, como tengo este micrófono que puedo moverme. Entonces voy a leer ahí. El texto en la nueva versión internacional dice: en efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. Porque si los que viven por la ley fueron los herederos, entonces la fe no tendría ya ningún valor y la promesa no serviría de nada. La ley, en efecto, acarrea castigo, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común delante de Dios, tal como está escrito: te he confirmado como Padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Así que tenemos aquí un texto profundo que lo que hace es seguir argumentando todas estas cosas que Pablo ya está diciéndoles a los romanos. Y como que ya os he hecho un spoiler antes, lo dejo aquí. Estas dos palabras son claves en el texto que hemos leído. La promesa aparece en 5 ocasiones en el texto y la fe aparece en 8 ocasiones, esta palabra. Así que, como sabéis, siempre es interesante cuando una palabra se repite en los textos bíblicos, pararse un poquito a pensar en ellas, porque seguramente Dios nos quiere decir algo con todo esto. Así que lo primero que vamos a hacer es hablar de esta palabra de la promesa. Porque como hemos leído, dice que Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo. Eso es lo que hemos leído en el texto. Pero si nos leemos los textos de Génesis, en ninguno de las diferentes promesas que Dios hace a Abraham en ese tiempo, durante toda su vida, en ningún momento se dice literalmente que Abraham fuese a ser heredero del mundo. Así que Pablo de Tarso debe estar pensando en otra cosa. Debe estar pensando seguramente en una bendición espiritual que va más allá de lo que humanamente podemos imaginar, o incluso los romanos que recibían la carta podían imaginar. La verdad es que Abraham recibió varias promesas.
recibió la promesa, son cosas que seguramente sabemos, pero nos va a ir muy bien refrescar toda esta memoria. Recibió la promesa de que poseería la tierra de Canaán. No se nombra tierra de Canaán como tal, pero sí se nombra esta tierra te daré, y se lo dice en varias ocasiones. Es muy curioso hacer reflexiones sobre estas promesas que Dios hizo a Abraham, porque prometiéndole que recibiría la tierra, cuando murió, en realidad solo poseía una pequeña zona de la tierra de Hebrón, que además había comprado con dinero para poder enterrar a su mujer. Así que cuando Abraham murió, de aquella promesa que Dios le había hecho de poseer la tierra, había recibido un trocito pequeño solamente. Otra promesa que Abraham recibió de parte de Dios fue que su descendencia sería numerosísima. Todos recordaréis aquella escena seguramente en que Dios hace salir a Abraham por la noche, le hace mirar al cielo y le dice, pues si puedes contar las estrellas del cielo, así va a ser tu descendencia. Lo cierto es que cuando Abraham murió, ya sabéis, de hijo de Sara solo tenía uno. Tenía otro hijo, Ismael, de la sierva de Sara, y luego tenía otros hijos de una mujer que también tuvo. Si leéis el capítulo 25, ahí veréis que tuvo, creo que son seis hijos más, nombrados en las Escrituras, pero hijos de la promesa, en realidad solo tuvo uno. Así que aquella promesa de una descendencia como las estrellas del cielo se reducía a un solo hijo. Y la tercera promesa que Dios hizo a Abraham fue que en él y en su simiente todas las familias de la tierra serían bendecidas. Claro, seguramente cuando Pablo está pensando en esa frase que él dice, se le prometió que sería heredero del mundo, es muy posible que estuviese pensando en esa promesa que tenía un alcance universal, que alcanzaba a todas las naciones del mundo y que llevaba a las personas a una bendición especial. Es decir, que lo material al final se convertía en una bendición espiritual que Dios había puesto delante de Abraham. Esa fue la promesa de Abraham. Por lo tanto, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, nos hace pensar en ese alcance espiritual que llegaba a raíz o a partir, mejor dicho, de esa simiente. ¿Y cuál es esa simiente que fue prometida a Abraham, en la cual las familias de la tierra serían benditas? Pues nos tenemos que ir a la carta de Pablo a los Gálatas, donde esto lo explica muy bien, y él ahí en el capítulo 3 y versículo 16, fijaros, dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Así que vamos cerrando el círculo de esa promesa que Dios hizo a Abraham. Al final lo que Dios le está diciendo es, va a venir alguien de tu descendencia, alguien que va a salir de tu simiente, que por algo, por alguna cosa, va a ser capaz de llevar una bendición sin fronteras. Una bendición que va a alcanzar el mundo entero, que va a alcanzar a todas las naciones, sin limitaciones. Como decía, sin fronteras, sin razas, sin costumbres. Esa simiente va a hacer que aquella promesa original, de la que no hemos hablado, pero es la que está en el fondo de toda la realidad, va a hacer que sea una realidad. ¿Y esa realidad cuál va a ser? Que a pesar de tus obras insuficientes, a pesar de no estar circuncidado, a pesar del incumplimiento de la ley, como veremos más adelante, a pesar de todo eso, vas a ser considerado justo delante de Dios. Dios va a justificarte a través de la fe. La verdad es que es un texto, una frase que se repite en estos versículos y en la carta de Pablo a los romanos, pero ya aparece en el libro del Génesis. En el libro del Génesis, en el capítulo 15, y en el versículo 6 ya se hace esta especificación. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Así que tenemos una promesa de bendición universal, tenemos una simiente que es Cristo, que es el que va a aportar esa bendición a todas las personas, y tenemos un tercer ingrediente en esta promesa de Dios, y es que nosotros,
todos los que estamos aquí, los que nos escucháis desde casa, todas las personas que en realidad se acercan a Cristo con la intención de aprender de Él, con la intención de obedecerle, con la intención de seguir sus pisadas, a todos los que sois de Cristo, sois linaje espiritual de Abraham. Y en ese linaje espiritual es que también vosotros sois herederos de la promesa. Así que fijaros dónde estamos, ¿no? Estamos en un capítulo que Pablo escribe a los romanos, hablando de Abraham, pero que nos alcanza a todos nosotros. Y eso es una bendición tan grande que nos obliga a leer lo que estamos haciendo. Nos obliga a analizar qué es lo que Pablo está diciendo. ¿Por qué lo está diciendo? Porque si esa promesa es una promesa que nos alcanza a nosotros, bien tendremos que hacer, bien tendremos que saber qué hacer para poder adquirir esa promesa que Dios nos ha dado. Y el siguiente argumento, ¿recordáis? Promesa, fe. El siguiente argumento es que la promesa de Dios se alcanza por fe. Se desarrolla bastante bien en todo este capítulo. Yo voy a poder hacer poco más que aclarar esta realidad que Pablo ya nos pone delante. La promesa viene por la fe. Y del resto del versículo hablaremos un poquito después, pero es muy interesante, a fin de que por la gracia quede garantizada. Y es que hay una realidad aquí que no podemos eludir de ninguna manera. Por el cumplimiento de la ley no hay posibilidades de alcanzar la promesa de Dios. Yo sé que lo sabéis, pero reflexionar un poquito sobre esto. Porque nosotros, aun sabiendo esta realidad, en muchas ocasiones actuamos como si lo que nosotros hacemos pudiese llegar a hacernos, bueno, pues de alguna forma merecedores de lo que Dios ha hecho o de lo que Dios nos ha prometido. Pero no es así, de ninguna manera. Voy a intentar poner un ejemplo. La mayoría de los que estamos aquí, bueno, no lo sé, pero somos padres o hemos tenido padres, ¿vale? Bueno, eso es seguro. Yo creo que eso es una realidad indiscutible. Así que todos, o somos padres o hemos tenido padres. Ahora, eso sí, todos no hemos tenido el mismo plan de enseñanza. Los que somos más viejos, bueno, ya ni se conoce el plan de enseñanza que nosotros teníamos. Pero hay una cosa que es verdad. Os voy a hacer una propuesta de pensar. Imaginaros que sois padres o que sois hijos, da igual. Y que vuestro padre, cuando cumplís 6 años, vuestro padre o vuestra madre, cuando tenéis 6 años, os dice: mira, hijo mío, mira, hija mía, voy a hacerte una propuesta. Si a partir de este momento y hasta que acabes toda tu enseñanza, es decir, sobre los 18 años, ¿no? Más o menos, desde los 6 años hasta los 18 años, consigues que en todos los controles que hagas en el colegio, todos, todos, sacas un 10. Además, durante todo ese proceso, no tienes ningún conflicto con ningún compañero o compañera del cole. Y durante ese proceso tampoco tienes ningún conflicto con tus profesores ni te castigan jamás. Entonces, hijo mío, hija mía, te voy a hacer un regalo que ni te lo puedes imaginar. Si eres hijo, seguramente pensarás: vaya promesa ridícula que me acaba de hacer mi padre o mi madre. Imposible de cumplir. No lo voy a conseguir jamás. Y si eres padre o madre, posiblemente estés pensando: bueno, esto no lo voy a tener que cumplir de ninguna manera, porque esto va a ser imposible que lo cumpla. Pues mirad, esta tontería que os acabo de decir, en realidad es lo que hay personas que piensan. Que por su forma de ser, por su forma de actuar, por sus buenas obras, tienen capacidad de obtener esa promesa que Dios ha dado. Pablo, cuando predicaba la semana pasada, os decía, si una persona orgullosa de sí misma
pensando que realmente tiene un comportamiento intachable, es capaz de presentarse ante Dios y decir, no, 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 yo no quiero ningún regalo, yo quiero que se me dé aquello que me he ganado. Bueno, pues si quieres lo que te has ganado, como él decía, no vas a tener más remedio que cargar con lo que te va a venir. Porque mirad, en este texto que he puesto aquí, Romanos 4:14, encontramos una realidad. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe, anulada es la promesa. ¿Por qué? Porque Pablo un poquito más tarde, cuando sigue escribiendo a los romanos, les dice, mirad, es que yo intento hacer las cosas bien, pero es que no puedo. Es que lo que quiero hacer, en realidad no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Así que confiar en el cumplimiento de la ley para alcanzar la promesa es ridículo. En realidad, la promesa sería inalcanzable. Pero Pablo está diciendo, o ha dicho al principio, que la promesa de Abraham nos alcanza. Por lo tanto, de alguna manera, tenemos que poder llegar a ella. La segunda parte, porque la gracia de Dios es lo que va a garantizar esa herencia que nosotros podemos recibir. Fijaros que la ley, de la que ya sabemos mucho, lo que hace es diagnosticar nuestras deficiencias. Lo que hace es dejar al descubierto aquellas cosas que no hacemos bien, pero jamás nos ofrece una posibilidad de justificación. Pensad en vuestros trabajos en el colegio o en cualquier examen que hayáis hecho en algún momento determinado. ¿Qué es lo que marcan los profesores en tu examen? No lo que has hecho bien, sino lo que has hecho mal. Aquellas rayas en rojo que cuando las veíamos en los exámenes pensábamos, madre mía, el papel este está más rojo que negro. Pues todas esas rayas rojas, lo que estaban diciendo es lo que has hecho mal. No sé, igual sí que existe un premio para buenos conductores, que la Dirección General de Tráfico haga un sondeo al año y diga, estos son los mejores conductores del país y por lo tanto van a tener un premio. Me parece que lo que dice la ley es, te has pasado un semáforo rojo, te has saltado un stop, no has hecho esto bien, has excedido la velocidad. La ley, al final, lo que hace es enfrentarnos a nuestra realidad de infractores. Y eso es lo que pasa también con la ley de Dios. Nos hace vernos a nosotros mismos con las deficiencias que tenemos para, en realidad, convencernos de que necesitamos ayuda. Para convencernos de que necesitamos dar un paso hacia la gracia de Dios a través de la fe para poder encontrarnos con ese regalo, con esa promesa que Dios nos ha dado. Bien, ya sabemos que hay una promesa, que esa promesa nos alcanza. Ya sabemos que a través de la ley no hay argumentos para defender que la podamos alcanzar. Ahora nos deberíamos de preguntar, bueno, pues si la hemos de alcanzar por la fe, ¿cómo tiene que ser esa fe? Y ahí es donde Pablo dice, mirad, os voy a poner el ejemplo de Abraham para que lo podáis entender, porque los ejemplos siempre nos hacen comprender mejor las cosas. Y nos dice, mirad, la confianza plena en la promesa de Dios es lo que caracterizó la fe de Abraham. Y fijaros ese versículo, el versículo 18. En la versión Reina Valera dice, él creyó en esperanza contra esperanza. Y la versión que hemos leído, la Nueva Versión Internacional, dice, contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. ¿Y esto qué quiere decir? Pues bueno, es muy fácil, ¿no? Esto quiere decir que cuando todas las circunstancias humanas que le rodeaban hacían imposible creer algo que Dios le había dicho, Abraham siguió creyendo. Dios le había dicho que tendría un hijo. Tenía 75, tenía 80, 85, 90, 95 y el hijo no llegaba. Y seguramente Abraham, que era un hombre inteligente, debía mirarse a sí mismo. No sé si tenía espejos o no, pero es igual, se debía ver, seguramente. Y se veía y decía, pero ¿cómo voy a tener un hijo yo? Es que cuando
cuando llega el final de la promesa, prácticamente tiene 99 años. Hombres, supongo que entendéis a Abraham. Dios le prometía tener un hijo, bueno, le seguía prometiendo tener un hijo cuando tenía 99 años. Pero es que además Abraham miraba a su esposa y veía a Sara, que tenía otros tantos, y que además se había manifestado claramente su esterilidad durante toda su vida. ¿Veis? Abraham creyó en esperanza contra esperanza. No había esperanza humana para creer lo que Dios le estaba diciendo. Entonces, Abraham, ¿qué es lo que creías? ¿Cómo es posible que Abraham manifestase su fe, su confianza plena en medio de esta realidad? Pues mirar, porque el objeto de su fe en realidad no era la promesa. El objeto de su fe era Dios mismo. Y teniendo fe en Dios mismo, creyendo en Dios mismo, llegó a dos conclusiones. Dios tiene poder para hacer lo que ha dicho que hará, y Dios tiene fidelidad para cumplir aquello que ha dicho que hará. Y eso es lo que en realidad genera la esperanza. La esperanza la genera el desear algo y tener expectativas de cumplirlo. Yo no puedo tener esperanza en ser multimillonario. No puedo tener, o sea, eso sería un sueño, pero que no es una esperanza, porque yo sé que eso no va a ser nunca así. Tampoco me hace falta. Pero vosotros podéis pensar en cualquier cosa que os pase por la cabeza y daros cuenta de qué cosas no tienen sentido como esperanza, porque nunca las vais a alcanzar. Para tener esperanza en algo, has de desearlo y ver una ventana, una rendija como mínimo, que te permita creer que eso lo vas a conseguir. Pues la ventana que veía Abraham para fundamentar su fe, para tener confianza plena en lo que Dios le había dicho, era Dios mismo. Era que él sabía que Dios era fiel, él sabía que Dios era poderoso. A través de toda su vida eso lo vemos. Fijaros, llega el momento en que nace Isaac, Abraham ya es mucho más mayor, Dios le dice, sacrifícame a tu hijo, y Abraham coge y se lleva a su hijo para sacrificarlo. Y nos vamos a la carta, porque ni siquiera podemos entenderlo, ¿no? Pero cuando llega la carta a los hebreos, el escritor a esa carta nos lo explica muy bien. Y nos dice, no recuerdo las palabras exactas, pero dice algo así como que Abraham ofreció a su hijo convencido del que el que le había prometido que en su hijo sería ya la descendencia, lo levantaría aunque fuese de entre los muertos. Es decir, que esta frase que encontramos en el texto que dice que Abraham creyó en el que da vida, creyó en el que es capaz de decir lo que es, o sea, lo que no es como si ya fuese, es el que ve la realidad de lo que nosotros no podemos ver. Y esa era la confianza de Abraham. Abraham tenía como objeto de su fe a Dios mismo. Y además su fe glorificó a Dios. Esas son las características de la fe de Abraham. Fijaros, una fe que tiene confianza plena, una fe que tiene su objetivo o su objeto es Dios mismo, y una fe que glorifica a Dios. ¿Y esto de glorificar a Dios qué significa con la fe? Pues significa que cuando nosotros confiamos en Dios, cuando nosotros manifestamos nuestra confianza en Dios, en realidad le estamos glorificando delante de las personas que hay a nuestro alrededor. Porque lo que estamos transmitiendo es, creemos en la fidelidad de Dios y creemos en el poder de Dios, como el mismo Abraham decía. Y otro ejemplo, quizá fácil de entender, sencillito. Alguna vez, quizá alguno de vosotros se ha metido dentro de una piscina, ha tenido a vuestro hijo fuera y le ha dicho, salta que te cojo. No sé si alguna vez habéis hecho algo parecido. Salta que te cojo. Y el niño mira la piscina, no sabe nadar, es muy pequeño, pero mira a su padre dentro del agua y salta. Salta convencido de que su padre le va a coger. Y esto que parece una tontería hace que las personas, inconscientemente, las personas que hay alrededor, piensen, mira qué confianza tiene este chiquillo en su padre. Pero ahora imagínate que el padre, en lugar de estar a la orilla, está 5 metros más allá en la piscina. ¿Y qué le dice a su hijo? Salta. Y el hijo salta. Aunque su padre esté a 5 metros. ¿Convencido de qué?
de que no sabe cómo, pero su padre va a llegar para recogerle en el momento adecuado y él no se va a ahogar. Y los que están alrededor piensan, madre mía, vaya confianza. Así que cuando nosotros manifestamos nuestra fe delante de Dios, nuestra fe a Dios, perdón, delante de las personas que nos rodean, estamos dando gloria a Dios porque le estamos enseñando a las personas que de verdad confiamos en Dios. Y Abraham se pasó toda su vida haciendo eso, delante de las personas que le rodeaban, manifestando que confiaba plenamente en Dios. Y llegados a este punto, seguramente estáis pensando lo mismo que pensaba yo mientras reflexionaba en esto. Si la fe que Dios pide de mí es una fe que me hace pensar que con 100 años puedo tener un hijo, que mi mujer estéril va a quedarse embarazada, que ese hijo va a ser un varón, que va a ser de ella y que en él voy a tener la herencia de una gran nación, quizás estoy perdido, porque no sé si soy capaz de creerme todo esto. Pero Abraham lo creyó. Pero mirad, tengo una noticia para vosotros. Las deficiencias de la fe de Abraham se cubrieron con la gracia de Dios. Porque Abraham no tuvo una fe perfecta, para nada. Abraham en ciertos momentos de su vida, si nos leemos todos los capítulos que hablan de él, veremos que en 2 ocasiones dijo que su mujer era su hermana para evitar morir o para evitar tener consecuencias graves contra él. Así que aquella que tenía que ser la compañera de la promesa, en ocasiones Abraham no estuvo a la altura. Pero si nos leemos el texto bíblico, además, en Génesis 17, dice, os voy a leer, Abraham recibe la promesa de Dios de que va a tener un hijo. Ya no es la primera vez, ya la ha tenido varias veces. Y dice que Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Así que tenemos una grieta, Bueno, o unas cuantas grietas. Pablo decía la semana pasada que las obras de Abraham no habían sido suficientes como para ser acreedor de la bendición de Dios o de la promesa de Dios o de la justificación de Dios. Pero es que ahora que estamos hablando de plena confianza, que estamos hablando de Dios como objeto de la fe y que estamos hablando de una fe que glorifica a Dios, resulta que Abraham también tiene ciertas grietas en esa fe. Pues como tú y como yo. Como todos nosotros que en un momento determinado de nuestra vida encontramos una grieta de fe, más o menos grande. Pero decíamos antes, en la diapositiva anterior, que la promesa se alcanzaba por la fe, porque era un regalo de gracia de Dios. ¿Recordáis que leíamos esto? ¿Sabéis que la gracia es uno de los temas centrales de la carta a los romanos? Porque Dios sabe que somos incapaces de llegar a todo lo que deberíamos llegar para adquirir esa promesa. Pero Dios nos hace un regalo inmerecido. Y donde no llega nuestra fe, donde no llegaba la fe de Abraham, llegaba la gracia de Dios, que había prometido por sí mismo que aquello iba a ser así. Porque tenía un plan que trascendía el tiempo, que trascendía las fronteras, que trascendía las personas. Dios tenía un plan de bendición para todas las naciones de la tierra. Y eso significaba que Él iba a cubrir aquellas deficiencias de Abraham. Porque en todo caso, la fe de Abraham, que tuvo grietas y grietas grandes, jamás tuvieron grietas en relación al objeto de su fe. Seguramente tenía grietas en cómo Dios iba a cumplir. ¿Cómo Dios va a hacer esto? Si tengo 100 años, si mi esposa es estéril, y esas son sus preguntas, ¿cómo va a hacer Dios esto? El texto de 17 es muy curioso, de Génesis 17, porque acaba diciendo, ojalá Dios quiera tener en cuenta a Ismael para dar la herencia.
Imaginaros, ¿eh? O sea, Dios le había prometido que en Sara iba a tener una descendencia que sería el origen de su gran descendencia, y dice, ojalá Dios se lo piense un poco y coja a Ismael. A lo mejor ese es el camino, porque la fe de Abraham tenía sus deficiencias, que gracias a Dios, como la nuestra, fueron cubiertas por su gracia maravillosa. Así que ahora llega a ver cómo aplicamos esto nosotros. Porque Pablo, que sabe que nos podemos estar haciendo un lío con todo esto, pensando en Abraham y pensando en lo que él hizo, acaba su texto esta mañana, bueno, cuando lo escribió y nosotros lo leemos esta mañana, diciendo que eso no se escribió solamente para Abraham. Esto de que se le tomó en cuenta como justicia no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Así que atentos, atentas, porque necesitamos retomar esa realidad de lo que Dios nos ha prometido. ¿Qué es lo que Dios nos ha prometido? Que hay justificación, que somos candidatos a que Dios nos vea justos a pesar de nuestras deficiencias, que somos candidatos a que Dios complete nuestra fe aunque ésta sea deficiente. Y delante de esta realidad no podemos por menos que mirar ¿a dónde? A la simiente en la que todas las familias de la tierra debían de ser bendecidas. En la muerte y en la resurrección de Jesucristo se materializa la promesa de bendición a toda la humanidad. Y en base a ella, nosotros también somos vistos como justos delante de Dios. Así que esta es la realidad. Dice el texto que Jesús, que Él, hablando del Señor Jesús, dice que fue entregado por nuestras transgresiones. A ver, que es que Dios ya lo sabe. Es que Dios sabe que tú y que yo, que todos los que incluso hemos puesto nuestra confianza en Él, Él ya sabe que hemos transgredido la ley. Si es que la ley nos hace culpables. Pero Dios, en esa voluntad de gracia hacia nosotros, ha provisto esa solución para ese problema también. Y Dios ha dicho, mira, ¿sabes? Yo voy a enviar a mi Hijo para que a causa de tus transgresiones puedas encontrar una línea, un camino de perdón. Y en la muerte de Jesucristo, que fue entregado por el Padre, a causa de nuestras transgresiones, es que encontramos el perdón de los pecados. Y lo más grande es que en su resurrección encontramos la justificación, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Porque en la resurrección del Señor Jesús es donde encontramos la garantía que su sacrificio es aceptado por Dios Padre como verdadero, como útil y como único y suficiente para cada uno de nosotros. Así que, ¿dónde está puesta nuestra fe? En aquel que fue capaz de levantar a Jesucristo de entre los muertos, al que es capaz de decir a las cosas que no son como si ya fueran, el que es capaz de vernos como justos aunque nuestro pecado nos haya ensuciado. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo nos ha cubierto, porque el amor y la gracia de Dios ha cubierto nuestra insuficiente fe y porque nos ha abierto un camino a la esperanza para que judíos, gentiles o cualquiera que es de la fe del Señor Jesucristo obtenga la promesa que Él había dado a Abraham. Y concluimos con un par de reflexiones para que queden en nuestro pensamiento. La promesa de bendición de Dios a todas las naciones nos alcanza exclusivamente por la fe en la persona del Señor Jesús. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y nosotros creemos a Dios en su obra para nosotros. Y ahí somos hallados justos también delante de Dios. La gracia de Dios es la que hace posible a través de la fe lo que por nuestros esfuerzos es imposible alcanzar. No soñéis, un 10 en todos los controles de toda la vida no vais a obtener. Ni siquiera vais a tener buena relación con las personas. A veces es suficiente un pequeño dolor de cabeza para que nuestra relación con los que tenemos más cerca, con los que más amamos, se deteriore.
y tenemos ese dolorcillo de cabeza o un contratiempo en el trabajo y resulta que llegamos a casa y lo que tendría que ser una relación de amor se convierte en una relación de tensión. Es imposible para nosotros, pero la gracia de Dios hace posible lo que para nosotros es imposible. Nuestra fe, como hemos comentado ahora, aunque imperfecta, descansa en el poder y en la fidelidad de Dios. Porque mirad, así como Abraham sabía que Dios tenía poder para hacer lo que había dicho y tenía fidelidad para cumplir lo que había dicho, ¿qué haría? También nos pasa a nosotros. También nosotros creemos que Dios tiene poder para perdonarnos y para salvarnos. Y creemos que Dios tiene fidelidad para cumplir lo que nos ha prometido. Él nos ha dicho que nos va a salvar, que va a hacer de nosotros nuevas criaturas y creemos que Él no solamente puede, sino que también quiere. Y por último, la muerte y la resurrección de Jesucristo nos garantizan el perdón de pecados y la justificación delante de Dios. Así que eso es una promesa y un regalo que deberíamos de recordar día tras día. A través de la sangre de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, Dios nos ve justos. Tremendo, ¿eh? Es tremendo pensar esto. Pensar que si ahora fuésemos delante del trono de la gracia, si ahora nos presentásemos delante del trono del juez justo, Dios, a través de la sangre de Cristo, nos diría, eres justo y por lo tanto, heredero de la vida eterna. Esto es lo que Pablo intentó decir a sus hermanos en Roma y lo que nos ha dejado esta mañana para nosotros. Ojalá lo hagamos nuestro, sea algo que se impregne en nuestra vida y que en la medida de nuestras posibilidades imitemos esa fe de Abraham. Y sabed que si un día hay dudas en el corazón, haced como hacía Abraham, acudid a Dios y decirle, no lo entiendo. No lo entiendo, pero tú lo has prometido y te creo. Así que en tus manos estoy para que tú hagas de mi vida lo que creas conveniente. Que el Señor nos bendiga.